Buen día. El día de hoy les voy a hablar un poquito sobre el Papa Pío IX, también conocido como Pío IX, específicamente datos sobre él y la condena a la legislación liberal mexicana. Obviamente nos estamos situando en el siglo XIX. Su nombre completo fue Giovanni Maria dei Conti Mastai Ferretti. Nació el 13 de mayo de 1972 en Senigallia, una localidad del territorio de la Marca de Ancona, perteneciente a los estados pontificios, actualmente Italia. A- Maduró su vocación sacerdotal mientras vivía con su tío Paulino, canónigo en Roma. Recordemos que el canónigo hace referencia a un eclesiástico de la Iglesia Católica que forma parte del cabildo de una catedral o iglesia colegiata y que tiene un cargo. Fue ordenado sacerdote en 1819 y participó en una misión diplomática en Chile entre 1823 y 1825, lo que le permitió acercarse a la realidad latinoamericana. Ya desde antes de su ordenación sacerdotal había demostrado su preocupación por los pobres y abandonados, especialmente por los huérfanos. Quizá por ello, a su regreso de Chile, fue nombrado presidente de un hospicio que dependía de la Santa Sede. Un hospicio obviamente es un establecimiento benéfico que recoge, cría y educa niños abandonados o pobres. Incluso puede ser destinado a albergar pobres y peregrinos a cambio de limosna. San Miguel en Ripa Grande, donde introdujo la modalidad de que enseñara un oficio a los internos. Con apenas 35 años de edad, fue nombrado obispo de Spoleto. Ahí adquirió costumbres que habría de trasladar luego a su vida como sumo pontífice. Las visitas pastorales y el esfuerzo por interactuar con los obispos de diócesis vecinas a fin de establecer directrices pastorales uniformes y más eficaces. Los antecedentes de cercanía con el pueblo, de una mentalidad abierta al pensamiento de su tiempo y las medidas que había venido tomando para modernizar la administración pública le valieron rápidamente el mote o apodo de el Papa Liberal. Además, a menos de 2 años de haber asumido su cargo, creó un estatuto para los estados pontificios en el que establecían dos cámaras, una de las cuales estaría formada por individuos votados mediante elección popular. Sin embargo, esa imagen de hombre providencial que había de conseguir la unidad de Italia se derrumbó cuando el 29 de abril de 1848, cuando en un discurso el Papa aclaró que era imposible que se enfrentara con Austria, puesto que su paternal afecto debía abrazar a todos los pueblos y naciones, y ante los que pretendía la unidad de la nación italiana en torno a un soberano temporal, que podría ser incluso el mismo Papa Pío IX. Defendió la necesidad de un Estado pontificio dado por la providencia divina a esta Santa Sede por su dignidad y para defender el libre ejercicio de su apostolado. En consecuencia, el Papa cayó en desgracia ante la opinión de muchos nacionalistas italianos que lo acusaron de una gran traición. Roma se vio envuelta en una ola de violencia que culminó con el asesinato del presidente del gobierno, la huida del Papa hacia Gaeta y la proclamación de la República Romana encabezada por el Triunvirato. Un triunvirato es una magistratura de la antigua Roma compuesta por 3 personas. El pontífice no pudo regresar a Roma sino hasta 1850 con el apoyo de los franceses y su regreso habría de señalar el comienzo de una relación más bien ríspida. Ríspido nos refiere a áspero, difícil, complejo, complicado, dificultoso, si lo quieren ver así, con el pueblo que antes lo aclamaba, que lo llevó a relegar su proyecto de gobierno constitucional de los estados pontificios y le condujo a replegarse en la defensa del poder temporal, como una manera de garantizar la independencia de la Santa Sede. En relación con Latinoamérica, Pío IX proveyó de obispos las diócesis vacantes, creó nuevas diócesis, envió delegados y nuncios apostólicos que permitieron una mayor cercanía con la silla apostólica y buscaron concordatos entre la Santa Sede y los países
recién independizados. Además fundó el Colegio Pío Latinoamericano para que se presentasen ahí quienes habrían de ser los futuros líderes de las iglesias locales. A causa de esto llegó a ser llamado el Papa Iberoamericano. El historiador alemán Ludwig Hertel proporciona esta breve descripción de su trayectoria. Pío IX ejerció un gran hechizo personal y apenas hubo nunca un papa para que fuera tan querido, tan querido de los católicos del mundo entero y tan respetado por los no creyentes. Los golpes que tuvo que aguantar en su pontificado y que culminaron en la expoliación del Estado Pontificio le confirieron una aureola incomparable. Y los últimos 7 años que pasó en el Vaticano como un soberano desposeído se parecieron más a un triunfo permanente que a a un encarcelamiento. Otra síntesis interesante del pontificado de Pío IX, procedente de un autor no eclesiástico, es esta de Pani. Fue también, en muchos aspectos, el artífice de la Iglesia moderna. Obtuvo tras negociaciones con la Sublime Puerta el privilegio de las misiones y escuelas católicas en el Imperio Otomano. Restableció la jerarquía católica en Inglaterra, Holanda y Escocia y firmó un concordato en Rusia. Convocó el primer concilio ecuménico desde Trento. Este culminó con la declaración de infalibilidad papal cuando se proclamara un acto definitivo de doctrina en materias de fe y moral para fomentar entre el alto clero de la Iglesia Universal un espíritu romano. Fundó los seminarios para clérigos extranjeros, entre los cuales destacó el Colegio Pío Latinoamericano, a cuya constitución contribuyó de su peculio y fue Pío IX el primer papa en visitar, como joven clérigo, tierras americanas. Entonces, al tiempo que desaparecía el poder temporal del papa, se reforzaba su autoridad espiritual. La iglesia se volvía más jerárquica y más romana, y parecía dar más peso al más allá de la fe que al aquí y a la hora de la política. A continuación les voy a hablar un poco sobre la alocución de Pío IX y la condena a la legislación liberal mexicana. Cuando había concluido el debate de la Constitución, el Papa Pío IX pronunció una alocución en el consistorio secreto reunido el 15 de diciembre de 1856 en Roma. Se entiende por consistorio a la consulta que realiza el Papa en la Asamblea de los Cardenales de la Curia Romana. Sin embargo, a partir del siglo XVI se toma más bien como la solemnización de ciertos actos pontificios, aprovechando el mismo tiempo para hacer públicos algunos mensajes importantes del romano pontífice en lo que se conoce como alocuciones. Obviamente este documento o esta alocución, mejor dicho, es un poco extensa, sin embargo yo me dediqué a poner lo más relevante, por así decirlo, porque obviamente pues sí es bastante grande. Nunca hubiéramos pensado, venerables hermanos, que nos veríamos forzados con enorme dolor de nuestra alma a deplorar y lamentar las cosas que afligen y humillen a la Iglesia Católica también en la República Mexicana. Tan pronto se impuso el nuevo gobierno, de inmediato se declaró la guerra feroz a la Iglesia, a sus sagrados intereses, a sus derechos y a sus ministros. Después de privar al clero de ambos sufragios en las elecciones populares, expidió el 23 de noviembre del pasado, hablando de la fecha de 1855, una ley por la que se abolió el fuero eclesiástico que siempre había estado en vigor en toda la República Mexicana. Pero el gobierno mexicano despreció llanamente estas justísimas reclamaciones y fue más allá, y dio el 25 de junio de 1856, por el cual no temió despojar a la Iglesia de todos los bienes y propiedades que poseía en la República, atreviéndose, temerario y sacrilegio, a querer vindicarlos para sí. Es con igual dolor que se nos fuerza a decir que también se encuentran en el clero secular bastantes hombres olvidadizos de su dignidad, su deber y las prescripciones canónicas, de los que en ningún modo fueron respetuosos,
para atreverse a abandonar la causa de la iglesia y tomar ventaja de esta ley tan injusta y ser cómplices de los deseos de ese gobierno. El Congreso Constituyente propuso una nueva constitución incendiaria con un tal número de artículos. Entre ellos, varios atacan abiertamente la religión, la salvífica doctrina, sus instituciones y sagrados derechos. Y ya verdad, con no menor pesar nos dolemos, venerables hermanos, debido a los gravísimos daños con los cuales la Iglesia en muchas regiones meridionales de América, alguna vez sujetas a la potestad del Reino de España, es oprimida y juzgada en modo francamente lamentable por el poder civil. Así pues, en aquellas regiones el poder civil laico, entre otras cosas, disculpen ahí la falta de ortografía, según la ocasión se arroga para sí el derecho de pensar obispos y exige por ellos para que ingrese de la procuración de la diócesis, aún antes de que reciba la institución por esta Santa Sede y las cartas apostólicas. Ciertamente nosotros, con el auxilio de Dios, nunca faltaremos a nuestro deber y nunca desistiremos de sobrellevar todas las penurias, de tomar todos los cuidados, de aplicar todo nuestro empeño para que cuidemos y salgamos a defender virilmente a la Iglesia encomendada divinamente a nosotros por nuestro debido cargo apostólico. Finalmente, es importante recordar que para estas fechas, cuando se dieron todas estas leyes de reforma, durante el gobierno de Benito Juárez, pues que obviamente cuando se apoyó el gobierno de Maximiliano, Benito Juárez lo que hizo fue expulsar a muchísimas personas que la apoyaban y pues realmente la iglesia también se vio parcialmente afectada. Entonces, pues realmente había un conflicto muy delicado entre la iglesia y el Estado, por lo que a esta locución justo cierra quien mostraba admiración por el pontífice a causa de su espíritu liberal y lo describía como un gran corazón, con un gran corazón lleno de todo el fuego de celo apostólico, carácter entero de batallador y mártir. Sin embargo, criticó esa medida romana como la de una imprudencia infinita, pues los ánimos se caldearon en México al recibir estas noticias y cuando un vacilante se decidía, ya no era un simple amigo del poder civil, sino un enemigo resuelto de la iglesia. También es importante ver que, por ejemplo, en el gobierno de Félix Zuluaga, anteriormente le había escrito una carta a la cristiandad que decía esto: pidamos, por tanto, venerables hermanos, al Todopoderoso les dé perseverancia en el buen camino que han emprendido los que rigen hoy los destinos de México, y a ellos y a todo el pueblo fiel les damos desde luego nuestra bendición apostólica. Por lo que el Papa Pío IX responde: a nuestro amado hijo, el esclarecido y respetable varón, Félix Zuluaga, presidente interino de la República Mexicana, habla sobre derogar y quitar las leyes que se dieron contra la Iglesia, citando: entre tanto, pedimos humildemente a Dios piadosísimo, dador de todos los bienes, que derrame sobre vos y sobre esa nación perpetua y abundantísimamente los dones de su divina gracia, como anuncio de ellos y en testimonio de nuestra paternal y efectuosísima voluntad. Damos con gran amor nuestra bendición apostólica a vos, amado hijo esclarecido y respetable varón, y a todos los clérigos y a todos los fieles seculares de esa república. Pues vemos que pues obviamente el gobierno de Zuluaga pues realmente era centralista y pues quería regresar obviamente al régimen anterior, pero todo esto pues nos culmina que la situación en México en esa época pues era bastante delicada. Aquí pongo las referencias respectivas por si alguien se siente interesado o interesada en revisar un poco más. Realmente hay muchísima información y pues yo te limité a lo que ya presenté. Y pues no me queda más que agradecerles por su atención y pues el tiempo que me han brindado viendo este video. Excelente día y pues aquí seguimos.